Muchas gracias. Es un placer estar aquí hablándoles entre tantos investigadores, y yo quisiera presentar algunos datos clínicos. Ya sabemos que la aniridia es una enfermedad panoftalmológica y tenemos que ver la patogénesis en estos pacientes. Es necesario establecer un registro de pacientes con aniridia. Siempre veremos que en nuestro centro, en Homburg, en Alemania, hay tantos pacientes que son examinados en Homburg y compilamos todos los datos clínicos de estos pacientes. ¿Y cuáles son estos pacientes? Estos son pacientes que hemos examinado entre 2003 y 2022 por la profesora Barbara Kirchmann-Mappel de Homburg. Estos pacientes tenían una medición de la mejor agudeza visual corregida y se les ha clasificado según el tipo de malformación iridiana, según la queratopatía asociada a la aniridia, la insuficiencia de células límbicas, y los datos se han mezclado en una base de datos. A partir del punto en el tiempo del primer examen de los pacientes. No sé si lo podéis ver, voy a intentar agrandarlo un poco, ampliarlo un poco para que lo podáis ver. Bien, aquí vemos los niños que eran niños. Entre estos pacientes, la agudeza visual no corregida era la que vemos aquí, y la mejor corregida era de 0,1. Había nistagmo también. Voy a intentar mostrarlo ampliado, pero la verdad es que no se me da muy bien, lo siento. Bueno, pues había nistagmo en el 93% de estos sujetos, y el 78% tenía una longitud axial anormal. Había aniridia completa en 320 ojos, lo que es el 75%, y 31% de estos sujetos tenían catarata, 55% glaucoma secundario y patologías del nervio óptico en el 40% de los sujetos, y también los agrupamos según su tipo de malformación iridiana. Teníamos un grupo con glaucoma atípico y otro grupo con restos iridianos de menos de 6 horas reloj. Esto lo hicimos con el microscopio, que es muy importante, y vimos que el tipo de malformación iridiana estaba correlacionada con el estadio de la queratopatía asociada a la aniridia, las propiedades del cristalino y las propiedades de la cabeza del nervio óptico. Y quisiera agradecer a mi centro la ayuda prestada, y espero que en el futuro podamos ofrecerles los datos de este estudio de la correlación. Muchas gracias por su atención. La presentación ha sido muy buena, está abierta a debate. ¿Alguna pregunta? Creo que tengo un comentario. Se trata de una base de datos muy interesante, y creo que también obtienen otros factores sociológicos, como el ritmo de nivel de educación que obtienen y cómo les afecta más adelante en su vida. Creo que hay que incluir los datos sociológicos, y por eso es muy valioso, porque tiene en cuenta estos datos sociológicos. Muchas gracias. Sí, perdón. Hay muchos datos en esta base de datos, efectivamente, pero estos datos no están incluidos. También tenemos planificado utilizar el cuestionario que se va a desarrollar para entender bien cómo los pacientes en Alemania. Esperamos obtener estos datos y poder también utilizarlos con el programa Action Cost Action.
Es muy interesante ver que como el 87% de ellos no tienen una educación a nivel superior y por lo tanto tienen una tasa de empleo muy baja. Y por lo tanto se trata de una cascada de efectos negativos y creo que por supuesto son todos seres humanos, evidentemente, y eso también es importante a tener en cuenta para otros tipos de intervención en estos pacientes. Muchas gracias. Thank you very much, Noah. Gracias. Es muy importante para entender mejor. Lo has presentado muy bien y te agradezco muchísimo tu presentación. Tengo algunas preguntas sobre estos pacientes. ¿Cuánto han sido examinados en cuanto a su genética? ¿Tienes alguna idea sobre esta base de datos? Sí. Lo que pasa es que solamente he preparado el póster y no sabía bien cómo hacerlo. Pero según lo que yo sé, quizás el 50% de los sujetos fueron examinados genéticamente. Vale, muchas gracias.